a iniciar con la clase de hoy. Bien, estamos ya en la tercera y última unidad de este módulo 4. Ya realmente los temas que vamos a ver ahorita son muy cortitos, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar con la unidad 3, Ciencia, Tecnología y Tecnociencia en la Sociedad, ¿verdad? Ya estuvimos abordando un poquito del pasado de la sociedad, la forma de organización social primitiva, ¿sí? Las primeras formas de organización social, los tipos de sociedad. Perdón, estuvimos hablando de ética, de moral, estuvimos describiendo el ser humano desde un punto de vista biológico, psicológico y social, ¿verdad? Y ahora vamos a ver hacia dónde nos dirigimos, a dónde vamos en el futuro. Bueno, como sabemos, en la actualidad, pues hay avances tanto científicos y tecnológicos que han sido de aplicación de forma cotidiana en nuestras vidas y que han hecho pues el modo más fácil de vivir, ¿verdad? Desde que empezó la revolución industrial, por ahí del siglo XVI, XVII, en Inglaterra, pues siempre los modos de producción están cambiando y están facilitando la vida de los seres humanos, ¿verdad? El avance de los conocimientos pues siempre va a implicar un impacto en las sociedades, pero también impacta de forma negativa como positiva, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es el Internet. Hoy en día, pues el Internet ofrece una ayuda para, pues, conectarnos con personas que se encuentran al otro lado del mundo de manera casi inmediata, ¿sí? También ha sido una herramienta de mucha utilidad para poder, pues, aprender cada día nuevos temas, nuevos, de habilidades también. Sin embargo, pues el uso del Internet trae consigo muchas consecuencias, ¿verdad? Toda la información que se sube a la red jamás se elimina de manera permanente. O sea, esa información que nosotros subimos, aunque creamos que ya borramos esa información, pero va a estar en la red siempre navegando, ¿verdad? El hecho de hacer públicas cierto tipo de información un poquito privada de las personas, pues puede traer consigo peligros, ¿verdad? Es uno de los peligros latentes en el Internet. La cantidad de información que tenemos en la red pues es bastante preocupante, ¿verdad? Y el uso que le puedan dar terceras personas, pues es lo que más nos preocupa, o es una de las desventajas más grandes del Internet, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito sobre bioética, ¿verdad? Por ahí en los módulos anteriores, en el módulo 16 que hemos llevado por ahí, algunos otros módulos, hemos hablado sobre esto de la bioética. Cuando estuvimos viendo por ahí el proyecto del genoma humano y otros grandes proyectos de gran ciencia, estuvimos abordando un poquito de esto de la bioética, ¿verdad? Esta palabra es un término compuesto, bio, que viene de vida, y ética, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que está relacionado con la ética en la forma en la que vivimos o cómo nos impacta como sociedad. Normalmente este concepto de bioética está muy relacionado con alimentos transgénicos, ¿sí? Se refiere al estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas, la atención a la salud en la medida en que, que esta conducta se examine a la luz de valores y principios morales. ¿Por qué está más dirigido a los alimentos y al área de la salud? Bueno, muchos avances científicos y tecnológicos pues han dotado de gran aplicación a la medicina, a la ciencia en general, ¿verdad? Pero siempre trae consigo algunas consecuencias. Por ejemplo, ahorita está mucho la campaña de que los maquillajes, los jabones, los shampoos, los perfumes, todo lo que utiliza el ser humano no se ha probado en animales. Durante muchos años se llevaban a cabo pruebas con animales de laboratorio para ver qué reacciones podrían tener. Todo esto en fin de no perjudicar a los seres humanos. Ahorita está una campaña muy fuerte, precisamente derivado de la bioética, no utilizar animales como para pruebas de estos productos, ¿sí? O sea, hay muchas otras formas de probar los productos, pero no con animales vivos. Realmente es una campaña que tiene mucho sentido y que está haciendo mucho eco, precisamente en defensa de los pobres animales que han dado su vida para el beneficio o la vanidad, mejor dicho, de la humanidad. Lo mismo sucede en el área de la salud, de la medicina.
Hay tecnologías que se aplican de hace muchos años, por ejemplo, los rayos X y los ultrasonidos son un tipo de radiación, ¿sí? Es una radiación controlada que no hace daño a las personas, a los seres humanos que son expuestas a este tipo de radiación, no es tan dañino. Sin embargo, hay otras tecnologías que en su momento, por ejemplo, a principios del siglo pasado, se utilizaba una caja de rayos de ultravioleta también. Es la que sale en la película de En Busca de la Felicidad, que pues esa máquina hacía también radiografías y hacía por ahí otros estudios, pero se demostró que podría producir efectos adversos en los seres humanos. Entonces es por eso que fue retirada del mercado, que sí era muy útil, obviamente era muy útil, pero pues no podría estar en el mercado porque era perjudicial también para la salud. Sí, lo mismo pasa con las medicinas y con todos los medicamentos que podemos o que están en el mercado para consumo humano, tienen que ser probados previamente o tienen que pasar por una sesión muy estricta de estudios. Por ahí hay un comercial que fue una campaña realmente sobre medicamentos muy, muy fuertes, medicamentos controlados, antidepresivos o algunos tipos de antibióticos bastante fuertes. Y ponían a niños a leer las etiquetas de esos medicamentos para ver cuáles eran los efectos secundarios que producían. La sorpresa que nos llevamos al descubrir que algunos medicamentos que eran de patente y que eran pues de un precio bastante elevado, que prometían una mejor calidad de vida, tenían como efectos secundarios deseos suicidas, depresión, insomnio y muchas otras cosas bastante graves. Inclusive había uno que producía úlceras gástricas, o sea, eran medicamentos muy fuertes y fueron retirados del mercado también precisamente porque eran más dañinos de lo que, pues, que más que benefactores, ¿no? O sea, realmente una persona quisiera consumir un medicamento para que, pues, de alguna manera sentirse mejor, pero pues si ese medicamento hace más daño del que logra curar, pues no tiene caso, ¿verdad? Es por eso que la bioética está ligada, pues, al campo de las ciencias biológicas y atención a la salud, ¿sí? Cuatro son los aspectos principales de la bioética, ¿verdad? El primero es comprender los conflictos relacionados con principios morales que surgen en todas las profesiones de la salud. Precisamente lo que hablamos ahorita de los medicamentos son uno de esos principios morales, ¿no? El ayudar más que perjudicar. ¿Mm? Siempre algunas, pues, interacciones médicas o algunas digamos de alguna manera, eh, pues siempre va a haber impacto en la calidad de vida de los seres humanos, pero hay que tratar, o mejor dicho, en el campo médico se trata de que el impacto que se tenga la medicina en la calidad de vida de los humanos sea más positivo que negativo. Puede ser que haya una intervención médica y que, no sé, tal vez exista un 70% de probabilidades de que sea un éxito y el otro 30% puede ser que no. Entonces, eso ya se dejaría a criterio, ¿sí? Utilizando los principios morales y la ética para decidir o para tomar una decisión sobre qué opción tomar, ¿sí? Otro de los aspectos principales de la bioética es en cuanto a investigaciones biomédicas, ¿sí? Sobre el comportamiento, independientemente de que influyan o no de forma directa en la terapéutica. Un poquito de lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de opciones que favorezcan la calidad de vida de las personas más que perjudicarlas, o que de alguna manera una persona pueda ser plena con una intervención en su salud, ¿sí? Por ahí, este segundo apartado se puede aplicar sobre, por ejemplo, hay un debate muy fuerte sobre medicina experimental, que se están haciendo estudios, se están haciendo pues bastantes proyectos de investigación de campo e investigación documental sobre, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Hay muchos que están en la lucha de la legalización de esta planta, otros dicen que no. Realmente la medicina no tiene todavía una opinión como tal. Por ahí hay algunos tipos de tratamientos experimentales con esta planta, pero pues todavía hay que estudiar, como dice ahí, el comportamiento, hay que investigar cuáles son los efectos, cómo actúa, qué produce, qué puede llegar a producir, ¿sí? Para poder tomar una decisión. En algunos casos sí se receta de forma
controlada. Realmente como medicina experimental se puede recetar de manera controlada, pero no siempre a todos los pacientes y no siempre en todos los casos, ¿sí? Y pues las dosis son bastante bajas realmente, ¿sí? No es algo como que sea tan fácil o tan sencillo, ¿sí? Hay todo un dilema detrás pues de ese tema, ¿ok? El tercero, otro aspecto principal de la bioética es que aborda una amplia gama de cuestiones sociales, como las que se relacionan con la salud pública. Problemas de salud pública, problemas actuales, pues siempre tienen que ver con la bioética, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho tiempo estuvimos viviendo aquí en Chetumal el tema de la legalización del aborto. Hubieron grupos por ahí que estaban en contra, a favor, cada uno expuso sus ideas, cada uno expuso, pues ahora sí que sus diferentes enfoques, y con esto o se trató de llegar a una conclusión que sea la más beneficiosa para los seres humanos, ¿verdad? Sí, realmente muchos de los problemas actuales tienen que ver precisamente con la bioética o con los prejuicios morales, ¿sí? Otro aspecto, y este es muy importante, yo creo que es el más importante acerca de la bioética, es que va más allá de la vida y la salud humana, ¿sí? Comprende cuestiones relativas a la vida de los animales y a las plantas también, ¿sí? En lo que concierne a experimentos con animales y demandas ambientales conflictivas. O sea, más allá también de buscar el beneficio solo de los seres humanos, también se preocupa la bioética por las plantas y por los animales. No solo es el ser humano como centro del universo, sino que todos los seres vivos, llámese plantas o animales, son importantes para la vida, ¿ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, maestro, todo bien. Ok, si tienen alguna duda, me la hacen saber, ¿ok? Vamos a hablar un poquito ahora sobre la revolución industrial y los efectos sociales, ¿verdad? Por ahí ya estuvimos hablando anteriormente de la revolución industrial. Ya sabemos que existen, pues, digamos, dos etapas, ¿verdad? La primera etapa de la revolución industrial, ¿sí? Que la característica principal fue la invención de la máquina de vapor. O sea, realmente el motor a vapor es como la principal característica de la primera etapa de la revolución industrial, ¿sí? Y la segunda etapa de la revolución industrial está marcada por el uso de la electricidad y pues con todos los inventos relacionados, perdón, con el uso de esta nueva fuente de energía, ¿sí? Entonces, esas dos etapas podemos marcarlas o caracterizarlas de esa manera, ¿no? La primera etapa de la revolución industrial se caracteriza por la invención del motor a vapor y por el uso de vapor, y la segunda etapa de la revolución industrial pues, se caracteriza por el uso de la electricidad y de todos los inventos relacionados con ella, ¿verdad? Ok, ¿qué sabemos de la revolución industrial? Sabemos que surgió en Inglaterra a mediados por ahí del siglo XVI, XVII casi, ¿sí? Y que con ella vino a revolucionar todos los procesos de producción. ¿Sí? ¿A qué me refiero con procesos de producción? A cómo se producían los bienes o servicios que demanda la sociedad, ¿sí? En lugar de tener manufactura son cosas que se hacen a mano, ¿sí? En las fábricas, antes de la revolución industrial, por lo general los procesos de producción eran manufacturados, o sea, todo se hacía a mano. Había personas pintando muñecos, costurando vestidos, todo era por medio de manufactura. Después de la primera etapa de la revolución industrial, ya se empiezan a utilizar las máquinas para industrializar los procesos, ¿verdad? Esto trajo consigo toda una revolución social y un cambio en toda la estructura social, ¿sí? Sé que se genera una brecha mucho más grande entre clases sociales, existe la lucha entre las clases sociales, existe una clase dominante que tiene capital, que tiene propiedad, que tiene medios de producción, ¿sí? Esa es la clase dominante, y existe la clase dominada, que no tiene propiedades, no tiene medios de producción y lo único que puede vender es su fuerza de trabajo, ¿sí? A partir de la revolución industrial se acuña al capitalismo como principal sistema económico, ¿verdad? Bueno, algunos conceptos que son importantes reconocer
son los conceptos de tecnología, tecnociencia, paradigma y ciencia, ¿verdad? Sabemos entonces que ciencia y tecnología son conceptos que normalmente relacionamos muy estrechamente, ¿verdad? No podemos hablar de ciencia sin hablar de tecnología y viceversa, ¿verdad? Pero esto no siempre fue así. Como ya hemos visto anteriormente, pues la ciencia es ese proceso en el cual obtenemos conocimiento o generamos nuevo conocimiento, pero siempre conocimiento teórico, ¿sí? A través de un proceso organizado, sistematizado, ¿sí? Es generar o descubrir conocimiento, nada más, ¿sí? ¿Cuándo hacemos ciencia? Cuando yo quiero saber cómo funciona algo, el hecho de descubrir cómo funciona, qué principios aplica, cómo es que funciona, para qué funciona, todo eso es hacer ciencia, ¿sí? Todo ese conocimiento teórico es ciencia. Y entonces, ¿qué será la tecnología? Bueno, pues la tecnología es tomar ese conocimiento teórico, ¿sí? Y darle una aplicación práctica para diseñar bienes o servicios que faciliten, pues, la vida, ¿sí? Satisfaciendo así necesidades esenciales de los seres humanos o de la sociedad. Por eso es que se habla a menudo de ciencia y tecnología, así que van juntitos de la mano. Porque mientras que la ciencia busca generar conocimiento nuevo o reforzar el ya existente, la tecnología busca darle una aplicación práctica a ese conocimiento, ¿sí? Para utilizarlo para diseñar a objetos, inventos, bienes o servicios que satisfagan las necesidades de una población. Un ejemplo muy claro, lo que pasó ahora con la pandemia, ¿verdad? De repente surge esta pandemia de COVID-19, una enfermedad nueva de la cual no sabemos absolutamente nada. Los científicos empiezan a investigar esa cepa, empiezan a investigar su comportamiento, empiezan a investigar sus modos de contagio, cómo está conformada, bueno, etcétera. Todo lo que deben de saber los científicos lo investigan. Eso es ciencia. Generar un conocimiento, ¿sí? ¿Contribuyeron al conocimiento humano? Sí. Pero ¿qué hubiera pasado si hasta ahí, no? De repente se juntan los científicos, investigan sobre la nueva cepa del COVID-19, saben todo, saben cómo se contagia, cómo se puede evitar, cómo todo. Ah, bueno, muchas felicidades, muchas gracias, ahí nos vemos. No. Ahora, después de eso, entró el trabajo de la tecnología. ¿Cuál fue el trabajo de la tecnología? Generar una vacuna, ¿sí? Aislar la cepa, extraer el componente principal, generar la vacuna, distribuirla, ver las mutaciones, generar diferentes tipos de vacuna que puedan abarcar la amplia gama de mutaciones, ¿sí? Ese es el trabajo de la tecnología. Entonces, es por eso que a menudo, pues, se les relaciona muy estrechamente, ¿verdad? La ciencia busca generar conocimiento nuevo y la tecnología darle una aplicación práctica, ¿sí? ¿Y a qué se refiere entonces con tecnociencia? Parece un término compuesto, ¿verdad? Entre ciencia y tecnología. Bueno, tecnociencia le denominamos a esa creciente interrelación entre la ciencia y la tecnología, una relación casi simbiótica, ¿sí? Entre ciencia y tecnología. O sea, esto de tecnociencia podríamos englobarlo. El ejemplo que yo les di del COVID podría ser tecnociencia, ¿verdad? Porque obviamente sabíamos que los científicos no solo iban a investigar el COVID para saber qué es, cómo se comporta, no. El fin, ahora sí que el propósito final de investigar el COVID era generar una vacuna. Entonces no podríamos definirlo como ciencia y tecnología por separado, sino que a todo ese proceso le llamamos tecnociencia, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con estas definiciones, con estos conceptos? No, maestro. Griselda, Jonathan, ¿alguna duda? Bueno, chicos, si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor, ¿ok? Bueno, vamos a ver el último concepto que tenemos ahí en la pantalla, que es el paradigma. Bueno, ¿qué es un paradigma? Podríamos llamarle paradigma a ese conocimiento en cierto periodo histórico, social, económico, ¿sí? Ese conocimiento que durante ese periodo goza de una validez, ¿sí? Y del cual parten muchos ideales para dar unas explicaciones, para generar modelos, para solucionar problemas, ¿sí? Entonces, un paradigma es como un pensamiento de cómo funcionan las cosas en un tiempo determinado. Por ejemplo, antes de que Newton y muchos otros científicos descubrieran
que la Tierra forma parte de un sistema solar y que gira alrededor del Sol, el paradigma antes de eso es que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra y la gente lo creía, ¿sí? Era la teoría aceptada en ese momento. Ese era el paradigma, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de ella, ¿sí? Si nos vamos más atrás, se pensaba que la Tierra estaba sostenida sobre cuatro elefantes, una tortuga, ¿verdad? Ese era el paradigma en ese momento. Más al fondo, se pensaba que la Tierra era plana. Ese era el paradigma y gozaba de esa validez en ese momento, ¿sí? Actualmente sabemos que no es así, ¿verdad? Porque tenemos otro paradigma, otra idea sobre el cual tiene validez. En algún momento también por ahí hablamos del átomo, ¿verdad? Con los modelos de Rutherford y Ford, ¿sí? En el módulo pasado, por ahí vieron los modelos del átomo de Rutherford, de Bohr, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el paradigma sobre eso, no? Primero se pensaba que el átomo era la partícula más pequeña. De hecho, átomo, ese nombre significa indivisible, ¿sí? ¿Qué pasa? Que siguen estudiando el átomo y se dan cuenta que no, que el átomo no es la partícula más pequeña, sino que está formada por protones, por neutrones y hay un electrón girando alrededor de ellos, ¿sí? Ese era el paradigma hasta ese momento, ¿no? Pensábamos que habíamos descubierto las partículas más pequeñas, los protones, electrones y neutrones. ¿Qué pasa? Siguen investigando todo eso y de repente encontramos a los quarks, ¿sí? Los protones, neutrones y electrones están formados por quarks y eso fue premio Nobel, ¿no? ¿Y qué pasa? Seguimos estudiando más y nos damos cuenta que esos quarks están formados por cuerdas diminutas que vibran, hablando de la teoría de cuerdas, ¿verdad? Y hasta el momento es lo más nuevo o lo más reciente que tenemos. Ese es el paradigma hasta el momento, ¿sí? Se dieron cuenta entonces cómo es que los paradigmas van gozando validez a través del tiempo, de acuerdo a las investigaciones que se hacen. Obviamente para la ciencia no siempre, o bueno, mejor dicho, para la ciencia, por cada descubrimiento surgen más preguntas que respuestas, ¿sí? Eso es lo bonito de la ciencia, que sabemos que no sabemos toda la verdad, pero estamos dispuestos a descubrir la verdad, ¿ok? Bien, continuamos entonces, vamos con los demás temas, ¿verdad? El papel del conocimiento en el mundo contemporáneo. Bien, ya hablamos por ahí hace unas cuantas asesorías que por ahí del siglo XVI, a principios del siglo XVI, la ciencia y la tecnología, o más que nada la ciencia, no tenían una aplicación práctica en el mundo. Se utilizaban únicamente como entretenimiento circense, ¿verdad? La gente conocía los fenómenos magnéticos, conocía por ahí algunos fenómenos eléctricos, pero no se les daba aplicación práctica. Sí, realmente era nada más como una forma de entretenimiento. Hasta que por ahí sale Michael Faraday, inventa por ahí algunas cuestiones con los campos electromagnéticos y los campos eléctricos. Esto ayuda a la revolución industrial con la máquina de vapor y a partir de ese momento se empieza la sociedad, empieza el mundo, los seres humanos empezamos a enfocarnos a la ciencia y la tecnología, ¿sí? Lo vemos como nuestra catapulta para el desarrollo. A partir de ese momento de la revolución industrial, empezamos a volcar nuestros ojos hacia la importancia de la ciencia y la tecnología. Y es así conforme se van formando las potencias emergentes, ¿verdad? Como vimos anteriormente, las guerras formaron parte fundamental para los desarrollos tecnológicos y científicos, ¿sí? Entonces, después de ese momento, la nación que es más tecnológicamente avanzada o que invierte más en proyectos científicos es la que tiene el poder. Anteriormente no era así, ¿sí? Pero ahora ya se le da su importancia a la ciencia y la tecnología y en la actualidad más que nunca, ¿verdad? Por ahí hace unos días anunciaron que este señor Elon Musk va a sacar su robot Tesla, ¿sí? Y todo el mundo emocionado, algunos un poquito asustados por algunas películas de ciencia ficción, por algunas cuestiones que tal vez retumban un poquito en la mente y en la cultura pop de las personas, pero nuestra generación, el siglo XXI y el siglo XX están dominados por la ciencia y la tecnología. Queremos cada vez inventos y aplicaciones que nos hagan la vida más fácil, ¿sí? Desde los autos hasta las televisiones, los celulares inteligentes, ¿sí? Todo ahora no podemos concebir nuestra vida sin tecnología, sin ciencia. Y es por eso que es tan importante
hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la conformación de las sociedades, hablando de sociedades tecnológicamente avanzadas o sociedades que le dan una importancia a la ciencia. Por ahí en algún momento hablamos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Acuérdense que son dos conceptos muy diferentes entre sí, pero que por lo general suelen confundirse y que están ligados, ¿eh? Mucho ojo porque estos conceptos están ligados. Una sociedad de la información se le denomina a una sociedad que tiene el acceso fácil, rápido, de poder acceder a toda la información disponible, de poder almacenar gran cantidad de información de forma rápida y transportarla de un lugar a otro sin problema y que puede mostrar esa información en cualquier momento. De acuerdo a esta definición, nosotros somos una sociedad de la información. Tenemos información al alcance de nuestras manos con los celulares, con las computadoras, ¿verdad? Si queremos buscar algo que no conocemos, rápidamente tecleamos en nuestro celular y aparece la definición, o podemos poner un video, o podemos ver una imagen, como sea, ¿verdad? Inclusive podemos mostrarle videos, tutoriales o lo que sea a otras personas, ¿no? De repente ahorita es tan común que llegas a una tienda y con tu celular, oiga, tiene de este modelo y ya se lo muestras, ¿no? Cuando antes, pues tal vez no era así, tenías que arrancar una hoja, dibujarlo, o una foto que tú tuvieras de alguna muestra, pues tenías que llevarlo, ¿no? Ahorita con el celular es súper fácil, ¿sí? Entonces, por definición, somos una sociedad de la información. Ahora, no toda la sociedad es sociedad de la información, y más en países en vías de desarrollo como lo es nuestro país, México, ¿sí? No toda la población en nuestro país tiene acceso a los mismos medios o facilidades para acceder a la información. Y de esto nos dimos cuenta en esta pandemia que pues ya casi tenemos 2 años con ella, ¿verdad? Cuando empiezan las clases virtuales nos damos cuenta que no toda la población tiene acceso a Internet, no toda la población tiene el acceso a medios digitales para poder llevar a cabo sus clases. Entonces, es una sociedad de la información, pero que está estratificada, o sea, se queda en los primeros estratos sociales. Los estratos más bajos no tienen las facilidades de acceso a esta sociedad de la información. O sea que todavía nos falta mucho para ser una sociedad de la información completa, ¿sí? Y si no somos una sociedad de la información completa, si no todos los estratos sociales tienen acceso a estas facilidades, a estos medios digitales, para tener la información al alcance de sus manos, no podemos aspirar a ser una sociedad del conocimiento. Por definición general, una sociedad del conocimiento es esta sociedad que tiene el criterio para poder definir, diferir, analizar, ¿sí? Toda la información existente o la información que tiene al alcance de su mano y tener su propia opinión y criterio, ¿sí? Ser selectivo con la información que consume, ser selectivo con la información que difunde, ¿sí? Entonces, ¿creen que seamos una sociedad del conocimiento? Tal vez nos falta mucho, ¿no? Realmente una sociedad del conocimiento, todos los participantes tienen que tener la noción de diferentes ámbitos, tienen que ser multidisciplinarios para poder formar su propio criterio y discernir la información. Un claro ejemplo de que estamos un poquito lejos de ser una sociedad del conocimiento es que no podemos discernir entre noticias falsas o noticias verdaderas o noticias que no tienen fundamentos. Por ejemplo, y esto no es malo, no crean que estoy satanizando todo esto, solo es un ejemplo, ¿no? Cuando sale esto del COVID, mucha gente estaba escéptica, ¿verdad? No creía. Mucha gente decía que era un virus creado en un laboratorio y bueno, o sea, tan complejo que es, o sea, la química orgánica es bastante complicada y para crear un virus en laboratorio es bastante proceso y es bastante complicado. Segundo, luego dicen que no es contagioso, que no existe, y luego vienen las vacunas y no, yo no me voy a vacunar porque en esas vacunas te ponen un chip de rastreo, te ponen un chip de no sé qué cosa, o sea, empezaron a salir noticias falsas y noticias un poquito descabelladas, ¿no? Y que por medio de las antenas 5G propagaban el COVID y cosas así, ¿no? De repente, información que suena muy descabellada, pero que de verdad había personas que sí creían que era verdad, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánto cuesta un chip de rastreo? ¿Para qué el gobierno quiere poner un chip de rastreo? O sea, ¿realmente las antenas 5G por medio de ondas de radio pueden transmitir el COVID? O sea, si nos ponemos a analizar, pues un poquito, nos vamos a dar cuenta que es
completamente descabellado, ¿no? Y pues bueno, o sea, y si nos ponemos a pensar también, ¿para qué el gobierno quiere implantarnos un chip de rastreo si ya tenemos un dispositivo de localización global en nuestras manos? Los celulares traen GPS, o sea, en cualquier momento nos pueden localizar, o de repente las personas en sus redes sociales publican dónde están, o sea, ¿para qué el gobierno quiere un chip de rastreo si ya es tan fácil localizarnos? ¿Para qué van a gastar en todo eso si ya nosotros mismos le estamos facilitando la operación de rastreo, ¿no? Entonces, para aspirar a ser una sociedad de conocimiento, toda la sociedad tiene que tener su propio criterio, poder discernir entre la información que está consumiendo y poder generar conocimiento también, ¿sí? Entonces, estamos pues un poquito lejos todavía de ser una sociedad del conocimiento. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, maestro. Ok, chicos. ¿Me escuchan entrecortado o se escucha bien? Yo lo escucho bien. Ok. Perfecto. Si se escucha entrecortado, me avisan para poder detenerme y llevar de mejor manera la asesoría, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de algunos temas ya para finalizar. Son algunos periodos históricos que la humanidad ha vivido a lo largo pues, de todo este proceso, ¿verdad? Uno de estos periodos históricos pues, es el esclavismo, ¿no? Realmente es un periodo bastante oscuro de la humanidad y que pues no nos enorgullece, ¿verdad? Este periodo. Pero con esto vamos a retomar el tema sobre prejuicios morales y la ética, ¿verdad? Por ahí era muy frecuente el esclavismo, pues a partir del siglo IV antes de Cristo y hasta el siglo II después de Cristo, ¿sí? Las primeras civilizaciones como Asia Menor, Mesopotamia, Egipto, China, India, pues realmente sufrieron de esclavismo y ellos también pues optaban por este método, ¿verdad? Por ahí los griegos, sí, son uno de las civilizaciones, y los romanos también, son de las civilizaciones que tuvieron o sometieron a la esclavitud a muchos pueblos que ellos conquistaban, más que nada los romanos, ¿verdad? Los romanos andaban por ahí conquistando pueblos y sometían a sus habitantes a ser esclavos, ¿sí? En ese momento de la historia humana era aceptable, ¿sí? Realmente tener esclavos era completamente normal, por decirlo de alguna manera, era aceptable, ¿sí? Si llegaban a invadir alguna población y la población no podía defenderse o, digamos, perdía, pues ya sabías que ibas a ser un esclavo, ¿no? Y esto estuvo durante muchos años, hasta por ahí casi los años 30, ¿sí? En los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y hasta cierto punto también llegó a ser legal. Era legal tener esclavos, ¿sí? Simple y sencillamente por ser de raza negra o por descendencia afroamericana, pues estabas destinado a ser un esclavo. Mucha de la cosmovisión que había en ese momento era mucho paradigma, ¿no? Sobre eso. Si tú nacías afroamericano o eras de color, pues estabas destinado a ser esclavo, ¿sí? Era tu destino. ¿Sí? Si tenías la suerte de que no te tomaran como esclavo, pues era una fortuna, pero si no, pues era como que ya estabas marcado, ¿no? Por ahí hubo una lucha muy intensa para abolir la esclavitud, se logró, ¿sí? Por ahí hay algunas ideas todavía contrarias. Uno de los grandes luchadores fue el señor Martin Luther King, ¿sí? En los Estados Unidos de Norteamérica, que luchaba por los derechos de las personas de color y los afroamericanos, ¿verdad? Afortunadamente, pues esta etapa humana, pues terminó, ¿no? Ya no tenemos esclavitud y está completamente prohibido, pues ahora sí que porque atenta contra uno de los principios y las libertades fundamentales de un ser humano, que es la libertad, ¿sí? Bien, otro periodo histórico que es muy importante mencionar es el feudalismo. Por ahí estuvimos hablando de diferentes tipos de sociedad y aquí vamos a analizar algunas otras, ¿verdad? Este feudalismo podríamos decir que es una doctrina económica, es un modo de producción también, ¿sí? Una de las características del feudalismo es que estaban gobernados por reyes, ¿sí? Normalmente la Edad Media se caracteriza por ser una época
que estaba bajo el dominio feudal, ¿sí? Por ahí los franceses son el mejor ejemplo del feudalismo, pero pues también hay algunas otras sociedades, ¿no? Una de las características también principales es que en el feudalismo la estratificación social o las clases sociales estaban muy marcadas, ¿sí? Habían reyes, había por ahí sacerdotes, virreyes, monarcas, ¿sí? Y hasta el final de la pirámide social se encontraban los obreros, ¿sí? Que a pesar de que eran de vital importancia porque eran la fuerza de producción de un reino, de una nación, estaban hasta abajo en privilegios. ¿Sí? Y es que escuchen nada más cómo era el sistema feudal, ¿sí? Los señores feudales se consideraban, o consideraban, mejor dicho, a los obreros como su propiedad, ¿sí? Los obreros, a pesar de que la tierra era suya, no tenían libertad de decidir, ¿sí? O sea, por ahí había un obrero que era su terreno, vamos a decirlo así, y él no decidía qué sembrar o qué cosechar, sino que venía un señor feudal mandado por el reino, ¿sí? Y ese señor feudal le decía qué iba a cosechar, cuándo y cómo, ¿sí? Le quitaban la mayor parte de sus cosechas y aparte el trabajador tenía que pagar una cuota para que le permitan trabajar su tierra, ¿sí? Es una de las características muy importantes del feudalismo. Debido a estas características, pues este sistema de producción tuvo un ascenso muy lento. Las sociedades feudales no prosperaron tanto como otros tipos de sociedades, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, Perfecto. Vamos a hablar entonces de otro modo de producción, de otro sistema económico que es el capitalismo, ¿verdad? Que es el sistema predominante hasta hoy en día. Obviamente el capitalismo de hace tiempo no es el mismo, ha evolucionado, ¿sí? ¿Qué caracteriza al capitalismo? La propiedad privada. ¿Sí? Las personas, los seres sociales, pueden aspirar a tener propiedad privada y pueden desarrollar con ella lo que mejor les convenga. Y por propiedad privada se refiere a terrenos, a modos de producción, ¿sí? Modos de producción pueden ser máquinas, pueden ser lo que sea, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en un sistema capitalista. Yo si quiero puedo comprar un auto, esa es mi propiedad privada, y yo puedo hacer lo que mejor me convenga con él. Lo puedo obtener para mi uso personal, o lo meto de taxi, o lo meto de Uber, o lo meto de repartidor. Lo que yo quiera hacer con ese auto es mi problema. O sea, es mi decisión, yo soy libre. Obviamente hay un libre mercado que establece los precios. O sea, yo no puedo meter mi auto de taxi y cobrar lo que yo quiera. No, hay un libre mercado, hay un sistema, ¿verdad? Muchos critican este modelo económico. Obviamente, pues no es el mejor ni es el peor. Es un modelo económico más que ha ido evolucionando, ¿sí? A través de los años. Como cada modelo económico tiene sus aciertos y tiene sus fallas, ¿sí? Una de las fallas del capitalismo es precisamente eso, la acumulación de capital que puede generar monopolios, ¿sí? Que pues es uno de los grandes problemas que se enfrentan. Por ahí la famosita frase de que el que es pobre porque quiere, no siempre es así. También el sistema capitalista tiene esa falla de que la repartición de la riqueza no es de forma pareja, ¿sí? Realmente el que tiene capital puede seguir invirtiendo en capital, y en modos de producción y hacerse de más capital, mientras que el que no tiene capital solo puede vender su fuerza de trabajo y tendría que pasar mucho tiempo y muchos procesos para que tuviera capital, ¿sí? Realmente, ahora sí que, pues, ese sistema que ha estado dominando en los últimos años, les digo, no es como que sea el mejor ni el peor, es solo un sistema económico más. Tal vez en el futuro tengamos otro sistema económico, no lo sabemos hasta el momento, ¿verdad? Por ahí los economistas dicen que el capitalismo llegó para quedarse, hay otros que tienen posturas contrarias, pero bueno, ¿sí? Entonces, el capitalismo por ahí da también lugar a grandes fábricas y pues ya sabemos que a partir de la revolución industrial se acuña este sistema económico y desde ese momento hemos traído ese sistema hasta la actualidad. Realmente, pues también el capitalismo modifica las conductas de interacciones sociales entre consumidores y productores, ¿sí? A veces también se le atribuye al capitalismo
de producir o crear necesidades que no existen o agrandar necesidades existentes, todo con tal de vender para hacerse de más capital, ¿sí? Por ahí algunos ejemplos, ¿no? La obsolencia programada, se dice que los fabricantes de artefactos, de artículos electrónicos y electrodomésticos programan sus productos para fallar a los pocos años para que el consumidor siga comprando nuevos modelos, ¿sí? Un claro ejemplo, ¿no? Los celulares. Un celular, tú puedes comprar un celular hoy y tienes mucha memoria y todo muy bien, ¿no? Pero conforme vayan pasando los años, las aplicaciones que necesita el celular para funcionar van a hacerse más pesadas con el tiempo y va a llegar un momento en el que tu celular, aunque tenga mucha memoria, no va a poder tener memoria suficiente para poder tener sus aplicaciones para que funcione. Si de repente tienes todas las aplicaciones, borras Facebook, borras Instagram, borras esto, borras el otro y el celular te sigue diciendo que no tiene memoria. ¿Sí? ¿Qué te queda? Pues ni modo comprar otro. Aunque tu celular esté intacto, pero ya no tienes memoria y ya no tienes la posibilidad de expandirlo. Chicos, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión y les mando inmediatamente el link para la última parte, ¿ok? Ok.